Bien, estaba haciendo una broma justo antes de comenzar los ensayos y Dani me decía, bueno, te vamos a poner el micro este. Digo, voy a hacer como Chayanne. Digo, quitarme el micro, canto y bailo a la vez. Pepe no me ha dejado. No se fiaba mucho de mí, Marco. La verdad es que esta última canción es una buena canción. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y casi que viene muy bien con el tema que hoy vamos a hablar, con las parábolas que hoy me tocaba. Quizás también deciros que aunque muchas veces no hablamos y no decimos entre nosotros lo que vamos a orar aquí mientras cantamos, las palabras que vamos a decir, Naza ha hablado de la oración un poco, ¿no? De la confianza en Dios y que también es parte de nuestra vida, ¿no? Al amanecer y al anochecer, lo que es parte de nuestra vida es estar en contacto con Dios, estar siempre en contacto con Dios. Si Él es fiel con nosotros, nosotros tenemos que ser igualmente fiel con Él, ¿no? Si su misericordia es tan abundante, es imposible que no se lo podamos devolver en amor, ¿no? a nuestro Dios. Así que un poco la parábola de hoy, que es una parábola conocida por vosotros, habla un poco de todos estos temas. Y como vamos viendo en cada domingo, cada semana, la verdad es que las parábolas del Señor Jesús, ¿no? Son magníficas, porque esconden muchas cosas. A simple vista ya puedes encontrar un consejo, pero si meditas en ella, si ves su contexto, cuándo se dijo, cómo se dijo, siempre tienen mucha más profundidad de aquello superficial que le pueda sacar. Siempre tienen muchísima más profundidad, porque el Señor Jesús no decía las cosas, aunque las dice para nosotros, no las decía por decir, sino que tenía una intención. Siempre ha tenido intención en decir las cosas, y más en aquella época y a sus discípulos. Como sabemos y como hemos visto, todos los ejemplos que él usaba eran ejemplos cotidianos, ejemplos contemporáneos que eran fáciles de captar, ¿no? Es verdad que, fijaros que siendo fáciles de captar, los fariseos y los escribas, por su manera de ser y por estar en contra de Jesús, no captaban, ¿no? Las ideas que habían dentro de las parábolas, pero el Señor Jesús las contaba en lo cotidiano, en lo simple, para que la gente, aunque sea esa idea, la pudiera captar. Y comparaba cosas como su reino, como hemos escuchado tiempo atrás, ¿no? Como su reino, con cosas fáciles de entender. Y creo que el reino de los cielos, el reino de Dios, y sobre todo cuando venga su segunda venida, tiene que ser algo indescriptible, algo que ahora mismo no podemos describir. Pero él hacía las cosas sencillas, ¿no? Comparaba las cosas de manera que en el día a día y en lo cotidiano se pudiera aprender, ¿no? Hoy nos vamos a acercar al Evangelio de Lucas, al capítulo 18. Como había dicho, las parábolas, como hemos estado viendo, ¿vale? Mirándolas muy por encima, pues nos va a enseñar, y ya lo hemos visto en esta serie, cosas como semejantes al reino, cosas como el reino de Dios, como el carácter de Dios. O sea, nos están enseñando cosas a simple vista, el carácter de Dios, el reino de Dios, los propósitos de Dios para el ser humano, los consejos prácticos para nuestra vida, para cómo vivir. Y eso se puede ver leyendo una parábola a simple vista. Pero también es verdad que si profundizas, encontraremos mucha más información y veremos también por qué el Señor la dijo en ese momento y qué intención tenía. Vamos a leer el capítulo 18, versículo 1. Dice que Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desmayar. Y les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me acabe la paciencia. Continuó el Señor y dijo, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Pues ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle?
les digo que sí, que les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Así, a simple vista, como decía, ¿no? Y si vamos a buscar comentarios y buscamos comentarios de los que tenemos en casa, incluso los que tenemos las reflexiones que podemos ver en Internet, ¿no? A simple vista, y cada persona que lee esta parábola, ¿no? El grosso más grande que ve, o mayor que ve, es el de la viuda, un adversario, un pleito y un juez injusto, ¿no? Que después se va a comparar con el Señor, con nuestro Dios, ¿vale? Así que con frecuencia es referida para ilustrar esta parábola que debemos ser perseverantes en la oración cuando le pedimos algo a Dios, aun cuando no lo hemos recibido a tiempo. Y esto sería lo que a simple vista vemos, ¿no? Una petición persistente, insistente, algo que incluso a lo mejor esta mujer no ve que le va a llegar, y la compara se suele comparar con esto, ¿no? Con tener perseverancia en la oración, aun cuando no hemos recibido aquellas peticiones que le hemos hecho a Dios. El texto leído resalta las siguientes cosas. Una viuda, ¿vale? Jesús usa esta figura, una viuda, una mujer que ya de por sí se encuentra en desventaja, lo sabéis, ¿no? En aquella época, pues una persona viuda ya se encuentra en desventaja, ¿vale? Porque el varón es el que tenía la voz en aquellos entonces, en aquella época. Así que ya de por sí, por ser mujer, se encuentra en desventaja, y por ser viuda, por no tener nadie que la mantenga, ¿vale? Aún se encuentra en mayor desventaja. Hay marginalidad, no hay recursos y ni siquiera tiene voz, ¿vale? No tiene voz. Está yendo a un juez que es hombre, por tanto, ella ni siquiera tiene voz para llegar al objetivo que quiere cumplir, ¿no? Nos encontramos con un adversario también. Un adversario, hay un pleito, y hay un adversario que aprovecha la fragilidad, ¿no? La fragilidad de esta mujer. Le está haciendo, no, la Biblia no lo explica, ¿no? Pero le está haciendo casi que la vida imposible. Este adversario, por lo que se ve, es hombre, por tanto tiene mucho más poder, tiene voz, y en este pleito, pues la que va perdiendo es esta mujer, la viuda. Y también nos enseña un juez injusto. Fijaros que el Señor nos pone un juez injusto, un juez de lo más injusto. No teme a Dios, dice que no le importa las personas tampoco, no le importa nadie, que por tanto tampoco quiere que se le moleste. Y si ya es complejo en aquella época hacer llevar tu voz como mujer y como viuda a un juez que fuera justo, imaginaros esta situación, cómo llegar, cómo hacer que tu voz llegue a este juez que es injusto, ¿no? Pero bueno, hay un clamor insistente buscando conseguir un propósito, y seguramente sin saber si ese propósito se va a cumplir. Porque realmente, si analizamos esa historia que Jesús nos muestra, ¿no? Prácticamente sería imposible lo que ocurre, ¿no? Sería imposible que al final se le hiciera justicia a esta mujer. Esta mujer estaba allí insistente, hasta ver si acaso la escuchan, y al final lo consigue. Pero creo que aun con su insistencia sería... O sea, en la vida de esta mujer habría desgana, ¿no? Desgana. Yo no voy a llegar... Yo voy a insistir, pero no sé si va a llegar a esto. Y esto lo compara el Señor corriendo con Dios Padre, ¿no? El Señor Jesús coge y compara todo esto y dice, mira, si toda esta historia tan difícil, ¿vale? Y pone un ejemplo de lo más difícil. Si toda esta historia tan difícil consigue un propósito, ¿cuánto más los hijos de Dios, a los que Él ama, a los que Él ha salvado, cuánto más, ¿vale? No conseguirán esos propósitos? El Señor estará abierto, los oídos del Señor están atentos a sus hijos. Es decir, que esta historia está señalando un poco, ¿no?
a la oración en este sentido. El Señor nos oye, el Señor escucha, el Señor está atento. Y aunque muchas veces las respuestas tarden, las respuestas muchas veces vienen a su tiempo, cuando el Señor cree y cuando el Señor piensa que es lo mejor para nuestra vida. E incluso, aunque no es el tema que vamos a tocar, si hablamos de la oración, e incluso muchas respuestas sabemos que no llegan porque no las pedimos correctamente, ¿no? Pedid, pero no recibís, dice el Señor, porque no pedís conforme. Pero no es el tema que vamos a tocar hoy. El tema que vamos a tocar hoy es intentar saber por qué el Señor, en medio de un encuentro que tiene, pone o dice esta parábola a sus discípulos. ¿Qué intención tenía el Señor, ¿no? Y si miramos otra vez al texto, vemos dos cosas que están fuera, parece que están fuera de esta parábola, ¿no? En el versículo 1 dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desmayar. O sea, que aquí parece que está fuera de ese tono, está fuera del tono de simplemente una petición insistente, sino que el Señor les enseña o les quiere enseñar que en su vida siempre tiene que estar la oración, en todo momento, y sin desmayar. Es decir, sin que las costumbres, sin que lo cotidiano al final nos haga estar tan ocupados que no estemos con el Señor, aunque sea un ratillo, ¿no? Entonces, este primer comienzo ya nos está diciendo, ¿no?, que era para mostrarle que debía orar siempre y sin desmayar. Y el último versículo dice: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra, ¿no? Y vemos otro versículo que parece que está fuera también del contexto de esta parábola. Hallará fe en la tierra. ¿Qué tiene que ver si hallará fe en la tierra cuando Él venga con la petición insistente, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver, hoy es lo que vamos a analizar en esta mañana, y quiero que vengáis conmigo a analizarlo, ¿vale? Pero la fe, si os dais cuenta, es resaltada. La oración es resaltada, pero la fe también es resaltada, ¿no? Si una persona como esta viuda, como he dicho antes, con su insistencia consigue un propósito, sin saber si quizás se le va a oír, ¿vale?, en una situación de mucha desventaja, cuánto más si son el pueblo del Dios viviente, el que clama a un Padre celestial, a un juez justo. ¿Acaso se tardará en responder? Porque como hijos tenemos algo que en este ejemplo no se da, pero en la fe, como hijos tenemos algo. Ya como hijos de Dios tenemos algo nuevo, ¿no?, en nuestra vida, que es la fe, ¿vale? ¿Y qué hace la fe? La fe está haciendo que creamos en el Señor cada día, que creamos que Él todo lo puede, que creamos que Él responde en nuestras oraciones, aunque sean sumamente difíciles, pero tenemos la fe para movernos cada día. Y el Señor coge y dice: ¿acaso cuando yo venga hallaré fe en la tierra? Más allá de lo que se puede ver a simple vista, vamos a analizar en saber por qué Jesús comentó a sus discípulos esta parábola y qué quería realmente que comprendiese en ella, qué significado tiene la parábola de Jesús, qué aplicación tenía en aquellos entonces y qué aplicación tiene en nuestra vida. Para ello vamos a leer, quiero que leáis conmigo, Lucas 17:20, ¿vale?, que es el texto anterior, porque el texto anterior va a señalar muchísimo la parábola que acabamos de leer, que tenemos en mente, ¿vale? Porque dice que los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y Él le respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir mírelo aquí, mírelo allí. Dense cuenta de que el reino de Dios está ya entre ustedes. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Le dirán: mírelo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan. Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo a otro. Pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían
bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todo. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tengan sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y otra será dejada. ¿Dónde, Señor?, le preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Así que tenemos un relato ahí que parece que no tiene nada que ver, y una pregunta. Los fariseos, ¿vale?, como siempre, tentando al Señor a ver cómo responde, le hacen una pregunta, ¿vale? La pregunta, como hemos leído, es ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Vale? Y el Señor pues le responde, mira, el reino ya ha llegado, el reino está entre vosotros, ¿vale? Las promesas del reino de Dios se estaban cumpliendo claramente en Jesús. El reino de Dios ya estaba allí, ¿vale? Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, pero que no eran capaces de ver. Jesús era aquel Dios hecho hombre que estaba andando en medio de ellos, manifestando la gloria del Padre. Manifestando la gloria del Padre. Quizás los fariseos querían ver otra gloria, una gloria imponente, una gloria como la del tabernáculo, una gloria con una nube, una gloria con fuego, pero Jesús estaba manifestando la gloria de Dios en obediencia. Es muy importante, estaba manifestando la gloria de Dios en obediencia y cumplimiento de su palabra. Y era lo que las Escrituras hablaban sobre el Mesías, ¿no? Y se estaban cumpliendo, por tanto estaba manifestando la gloria de Dios, estaba cumpliendo las Escrituras y estaba delante de ellos. Así que Él fue obediente hasta la muerte en la cruz para salvación de muchos. Pero lo importante es que Jesús comienza ahí, ¿no? El reino de Dios, y ahí es donde va a colocar la parábola. El reino de Dios ya está entre vosotros. Por tanto, dice la Escritura, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Eso lo leemos en Lucas 24, son palabras de Jesús. O también, he aquí, tu rey viene a ti justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asna. También se dice en Mateo 21 sobre la profecía de Zacarías 9. Es decir, el reino de Dios está entre ellos, pues se estaba cumpliendo todo aquello. El reino de Dios está entre ellos. Y pronto, también muy importante, el nacimiento de la Iglesia. Porque el nacimiento de la Iglesia es la extensión del reino de Dios también. Hasta que Él venga. Por eso la pregunta era, ¿cuándo vendrá tu reino? Y su respuesta es, el reino ya está. El reino va a continuar hasta que yo regrese. Y lo que vendrá después, ¿vale?, será la gloria venidera, será mi segunda venida. Pero de momento, hasta que yo regrese, el reino de los cielos, el reino de Dios, está ya aquí. Y la Iglesia, muy importante, es su extensión. Por eso quiero llevaros aquí, ¿no? La Iglesia es muy importante, quedarnos aquí. Es la extensión del reino de Dios. Añadió también el Señor, ¿no?, que todos verán la gloria de Dios en su segunda venida, que será como un rayo, ¿no?, que fulgura, dice, un rayo que cae rápido, que un abrir y cerrar de ojos, ¿vale? Que nadie casi imperceptible, ¿no? Será rápido. Pero antes de esa gloria final, vuelve a decir el Señor, tienen que pasar muchas cosas. Mientras Jesús en ese momento estaba, como he dicho antes, entre ellos y no lo reconocieron. Así que Jesús vuelve, ¿vale? Tenemos varias cosas. Tenemos una pregunta, ¿cuándo vendrá tu reino? Una respuesta, el reino ya está aquí. Y además la extensión será su iglesia. Y ahora el Señor compara los días de antes de su venida con los tiempos de Noé y con los tiempos de Lot. Y me pareció súper importante lo que él dice, ¿no?, lo que menciona aquí, porque el Señor dice
que en los tiempos de Noé comían, bebían y se casaban. Todos sabemos que cuando llegó el diluvio fue porque la maldad en la tierra fue muy grande, pero el Señor, sin embargo, se va a lo cotidiano. Comían, bebían y se casaban. En los tiempos de Lot, dice el Señor lo mismo, dice, como los tiempos de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Igualmente sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cómo cayó fuego del cielo, porque la maldad subía, la maldad de aquellos tiempos subía hasta los cielos, ¿no? Pero el Señor vuelve a insistir en lo cotidiano. Comer, beber, vendían, compraban, plantaban, edificamos. Haciéndonos pensar en esto, en que sí, el reino de Dios y su extensión ya está entre nosotros, que ya se ha acercado, como hemos leído, pero por otro lado, reflexionar en cómo estamos viviendo el tiempo que nos toca. Reflexionar en cómo estamos viviendo el tiempo que nos toca y en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿no? En las cosas cotidianas, que es lo que dice el Señor, con lo que lo compara, ¿no? En las cosas cotidianas o en el reino de Dios. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Y es aquí donde apunta parte de la parábola de la viuda que estamos analizando. Vivían su vida de manera normal y corriente hasta que viene el Señor como ladrón en la noche. Jesús les comenta que aunque hayan dos personas tan unidas como un matrimonio, uno será tomado y uno será dejado. O dos compañeros o compañeras de trabajo muy unidos, uno será tomado y el otro será dejado. Y también nos advierte de no ser como la mujer de Lot, ¿no? De mirar hacia atrás, hacia las cosas pasadas. Por tanto, la parábola de la viuda tiene un fin para sus discípulos y para nosotros mucho, mucho más profundo de lo que ya hemos observado, apuntando a la fe y apuntando a la oración, apuntando a nuestra vida y a cómo la estamos viviendo. Por eso era la importancia de esa parábola, apuntando a nuestra vida y a cómo la vivimos. ¿La vivimos en oración? ¿La vivimos en fe? Porque el Señor resalta que esa parábola fue para hacerles entender que debían de vivir en oración cada día y sin desmayar, y después apunta a que cuando Él venga, si hallará fe en la tierra. Así que todo esto que había empezado mucho antes, ¿no? Hablando de su segunda venida y mostrándole que el reino, o sea, que estamos viviendo el reino del Señor, que estamos viviendo el reino en estos momentos, hasta que Él regrese. Nosotros somos su iglesia. ¿Y cómo debemos de vivir su iglesia? Pues debemos vivir en oración y debemos vivir en fe, debemos vivir en obediencia, debemos vivir juntos, en armonía, debemos vivir en la lectura de su palabra. ¿Entendéis? Él compara los tiempos, dice, los tiempos serán como aquellos en los que comían, bebían, trabajaban, edificaban. ¿Dónde tienes puesta tú las miras, ¿no? ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde está puesto tu tiempo? ¿Cómo la estás viviendo? ¿La estás viviendo como leía, como aquella serie de Sobrenatural? ¿La estamos viviendo de una manera sobrenatural o la estamos viviendo de una manera terrenal? Porque el Señor nos llama a vivirla de manera sobrenatural, a vivirla cerca de Él, a vivirla cerca de las Escrituras, a vivirla y caminar a la luz de su palabra. Apuntando a la fe, apuntando a la oración como parte de aquella vida que tenemos en Jesús, de esa nueva vida que nos ha regalado como hijos de luz, dice Efesios 5, que somos hijos como hijos de luz. Así que, si nos vamos de nuevo a la parábola, ¿vale? de la viuda, al versículo 8, que es como concluye el Señor Jesús, les hace a sus discípulos la pregunta, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta que forma parte de la parábola es la pregunta con mayúsculas. Esta es la pregunta con mayúsculas. Sí, el Señor habló de que el Padre nos escucha, que el Padre nos oye, que el Padre no se tarda, que podemos ir a Él y comentarle nuestros problemas, nuestras inquietudes, y nos va a escuchar.
pero estamos haciéndolo. Estamos haciéndolo, o como leía en una frase, muchas veces cuando tenemos cosas en nuestras vidas, inquietudes, ¿vale? Hacemos todas las cosas posibles con nuestras fuerzas y acabamos cuando ya es imposible en la oración. Y decía esta frase, y cuando acabamos en la oración, mira, creo que no te entiendo, me ha dicho el móvil. Cuando acabamos en la oración, ¿vale? Decía esta frase, es cuando empezamos en la presencia del Señor. Y es que es así, cuando acabamos en la oración es cuando realmente empezamos. Empezamos a poder hablar de nuestras inquietudes, a poder decirle al Señor, me pasa esto, me pasa lo otro. Es cuando empezamos a tener paz en nuestro corazón. Todo lo demás que hemos intentado por nuestra fuerza no nos ha dado paz, nos hemos dormido. Decía David que en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Cuando no nos pasa eso, cuando no descansamos y cuando nos dormimos, os aseguro que es que no estamos haciendo las cosas como el Señor. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa, no sé a vosotros. Pero cuando no duermes es porque lo que hayas hecho en tu día, sabes que no lo has hecho contando con Dios, sino que lo has hecho en tu fuerza. Y claro, estás inquieto. Estás inquieto porque sabes que no has hecho las cosas de manera correcta, ¿no? Con las prioridades en su sitio. Has cogido otras prioridades, que son las naturales, y las has puesto como principio. Así que esta es la pregunta con mayúscula. Allí es donde nos quiere llevar esta parábola. Es la pregunta que va a remover nuestros cimientos, ¿vale? Va a remover los cimientos de los discípulos, pero va a remover también nuestros cimientos. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué? ¿Qué quería que entendiesen sus discípulos o qué quiere el Señor que comprendamos hoy, ¿no? Imaginaos, la parábola de la viuda era para ellos, para sus discípulos, no para los fariseos. Esa se los dijo a sus discípulos, ¿vale? Sus discípulos estaban en contacto con Jesús, lo seguían, caminaban con Él, comían, dormían, escuchaban su palabra, veían su sabiduría, veían el poder de Dios siempre en Él, ¿vale? Así que cuando el Señor le dice estas preguntas, ¿no? En su mente, y después de haber pasado también por aquel proceso en el que el Señor tiene el encuentro con los fariseos, pues en su mente habría cosas, ¿no? Habrían preguntas, tales como ¿cómo perseveraremos? Ellos mismos, los discípulos, ¿no? ¿Cómo perseveraremos hasta su regreso? Porque el Señor dice que en los últimos tiempos comían, dormían, tal y tal. ¿Cómo vamos a perseverar nosotros hasta su regreso, no? ¿Cómo estaremos seguros? Otra pregunta que se podrían hacer. ¿Cómo estaremos seguros de que no seremos como los tiempos de Noé? ¿Cómo estamos seguros de que no seremos como la mujer de Lot, que miramos hacia atrás? ¿Cómo estar seguros de todas estas cosas? Por eso digo que el Señor siempre incide en nuestros corazones, en buscar que sepamos algo, en buscar algo más profundo, ¿no? Estas preguntas estarían en ellos y también está en nosotros. Por tanto, Jesús está mostrando y está incidiendo, ¿vale?, en cuanto a la vida que estamos viviendo como hijos de Dios. No está incidiendo en otra cosa, está incidiendo en eso, rotundamente, en cuanto a la vida que estamos viviendo como hijos de Dios. En cuanto a cómo estamos viviendo el tiempo que nos ha tocado. En cuanto a la tentación de enredarnos, tanto en la vida, en la casa. Eso lo habló el Señor en más ocasiones. En la vida, en la casa, en los negocios, en las amistades, en el tiempo libre, en lo cotidiano, en las cosas terrenales, ¿vale? Tanto que podamos apagar nuestra vida de fe. Por eso dice el Señor, se hallaré fe cuando yo regrese. Tanto que estemos tan en lo cotidiano que podamos apagar nuestra vida de fe. Tanto estemos en lo cotidiano que podamos apagar nuestra vida de comunión con Dios, que apaguemos nuestra relación con Él, que apaguemos nuestro tiempo de oración, muy importante, porque también incide esta parábola en él, que apaguemos nuestro tiempo de oración, que apaguemos la vida de la iglesia, que dejemos de ver los propósitos de Dios para nosotros en esa nueva vida que nos ha regalado y cuyo precio fue muy alto.
¿Cuál fue vuestro principio con el Señor? ¿No fue una oración? En tu encuentro con el Señor, tu principio fue una oración, no fue otra cosa. Si no le pides al Señor que entre en tu vida, Él no entra en tu vida. Por tanto, pensaba en esto. Si nuestro principio fue una oración, ¿cómo, pasado el tiempo, la oración muchas veces se queda atrás? Se queda como secundario o terciario. ¿Cómo es posible que haya días que no oremos al Señor? No, es que he tenido hoy un día, bueno, hablo por mí, no hablo por vosotros. Es que he tenido hoy un día. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no estéis en comunión conmigo? Si mi relación con vosotros nació allí, en esa oración. En esa oración que me pediste que entrara en vuestra vida. ¿Cómo es posible que no oremos a cada momento? ¿Cómo es posible que tengamos problemas e intentemos buscarle la solución nosotros por nuestras fuerzas y no vayamos a los pies del Señor? Hay un versículo que todos conocéis, dice, y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo es quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Así que vuelvo a la pregunta, ¿cómo perseveraremos hasta que Él venga? ¿Cómo permaneceremos fiel hasta su regreso? Pues la parábola que nos dejó escrita responde a estas preguntas y la respuesta es muy, muy fácil. Es orando. Es en oración. ¿Cómo perseveraremos? En oración. Orando, teniendo comunión con nuestro Señor cada día. No dejando que las cosas cotidianas se pongan en primer lugar, sino que nuestro Dios sea lo primero en nuestra vida, al amanecer y hasta el anochecer. El Señor es lo primero. ¿Cómo perseveraremos? Orando. Por eso dejó esa parábola, orando. Y orando cada día, sin desmayar, como dice el Señor, sin desmayar, sin desmayar. Hay otras versiones que dice sin desanimarse, pero la versión del 60 me gusta más, la de sin desmayar. Sin desmayar es sin desmayar. No es el desánimo, es sin desmayar. Es no dejar de orar cada día. Siendo la oración parte de nuestra vida, el agua que bebemos, la comida que comemos, y la palabra del Señor también, por supuesto. La respuesta es orando como iglesia y viviendo por fe, o viviendo por el Espíritu, como leemos también en Gálatas 5, viviendo por el Espíritu, viviendo por fe, orando. Los dos detalles que nos dice la parábola, orando y la fe. Hallará fe viviendo por fe. Tenemos que vivir por fe cada día. El Señor es nuestro todo. El otro día, ayer por la noche, hablaba con un amigo y le comentaba, es curioso que el diablo, que Satanás, siempre quiere destruir la historia, ¿verdad? La historia, nuestra historia como cristianos, estoy hablando. Siempre quiere destruir para que no vivamos por fe, para que dejemos de olvidarnos de que el Señor nuestro es aquel que sacó a Israel de Egipto, el mismo. Que el Dios nuestro es el que con poder estuvo en la iglesia primitiva y expandió el Evangelio. Y todo aquello nos habla de vivir por fe, de vivir por fe en un Dios que es poderoso, que quizás no lo vemos como se veía en aquellos entonces, aquella nube y aquel fuego, pero que está en nuestra vida, que está en nuestro corazón, que se ve en todas las cosas, en las cosas diarias, que muchas veces nos podemos a pensar en las cosas que tenemos y hay muchísimas cosas que no controlamos que podían habernos estropeado todo lo que tenemos. Pero el Señor está ahí, está construyendo a un lado y a otro para llegar a donde Él quiere, para que nuestra vida tenga un propósito y para que vivamos por fe. Está hablando de la vida en la que debemos estar, la vida en la que debemos batallar, teniendo fijadas nuestras prioridades. Es decir,
el reino de Dios y su justicia. Porque habrá dificultades. Hemos leído sobre un adversario, ¿verdad? Y unos pleitos. Estará el enemigo. Vendrán enfermedades y multitud de cosas, pero viviremos por fe. Esa es la cuestión. Viviremos por fe. Viviremos en obediencia. Viviremos en oración, juntos y en armonía, como dice la palabra del Señor, como pueblo del Dios viviente. Y Dios escuchará a su pueblo. Mirad, otra pregunta podría ser, y con esto terminamos. ¿Podemos llegar a estar en un punto como hijos de Dios? Pues es una pregunta que yo me planteé. ¿Podemos llegar a estar en un punto como hijos de Dios o como iglesia donde falte la fe? Después del texto que hemos leído. Donde falte la vida cristiana. Donde lo cotidiano sea nuestra prioridad. ¿Podemos llegar? Bueno, pues si lo descuidamos podemos llegar. Si lo descuidamos podemos llegar. ¿Os acordáis de la iglesia primitiva? Leo los versículos que dice la palabra del Señor en Hechos, ¿no? Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos, ¿vale? Hasta compartían y tenían todos en común. No dejaban de reunirse. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y muy importante, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Fijaros la importancia de todo, ¿eh? Fijaros la importancia, somos la extensión del reino de Dios. Fijaros la importancia de todo. Si queremos que se cumpla lo último, que cada día el Señor vaya añadiendo, tenemos que vivir, ¿no? Como iglesia, tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir en oración, tenemos que vivir en la palabra, tenemos que vivir juntos, tenemos que venir a vernos, ¿no? A la iglesia del Señor. Tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir por el Espíritu. Porque si no, lo cotidiano nos tomará un lugar y lo cotidiano será mucho más importante que todas estas cosas. Pero nuestra vida es nueva, y nuestra vida es nueva en Cristo. Por tanto, tenemos que vivir en nuestra nueva vida, no en la antigua. No podemos mirar para atrás como hizo la mujer de Lot. No podemos mirar hacia atrás, sino que tenemos que seguir viviendo en oración. Y otra cosa que hablaba con otro hermano, no muy lejos, acabo de hablar de la iglesia primitiva, pero que no muy lejos, todos hemos nacido en iglesia, ¿verdad? ¿Y os acordáis antiguamente? Martes de oración, jueves de estudio, sábado de yo no sé qué, domingo por la mañana, domingo por la tarde. Entre el domingo por la mañana y el domingo por la tarde siempre estaba aquel hermano que tenía una olla de espagueti que te iba a invitar a su casa. ¿Es verdad o no? Que tú decías, madre mía, me quiero dormir una siesta y me ha invitado la familia tal a comer macarrones o espagueti. Era lo que para darle de comer a mucha gente. Y no estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando, yo me acuerdo, eso lo tengo en mi memoria, hermanos ya mayores, ¿no? Que eran de trabajos de oficio, ¿no? Albañiles, electricistas, carpinteros. Yo me acuerdo de un martes de oración, llegar a lo mejor, la reunión era a las 7 de la tarde, y llegar a las 7:30, comido de mierda, como se dice, ¿no? Manchado, sin cambiarse, pero del trabajo a la iglesia. No había duda. Ahora, si dejamos porque os lo digo por experiencia, si dejamos que el cansancio del trabajo, que estoy cansado. Entonces lo cotidiano, que es el trabajo, que es lo que decía el Señor Jesús, lo cotidiano ya se está convirtiendo en una prioridad. Estoy cansado, voy a llegar tarde, ¿y para qué voy a ir para 10 minutos? Yo he visto hermanos venir para 10 minutos, a reuniones, para 10 minutos. Cansadísimo. Pero esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Esta parábola nos va a llevar a una reflexión muy profunda. Y la reflexión profunda de esta parábola, que es sobre la oración y sobre la fe, es sobre nuestra vida.
¿cómo la estamos viviendo? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Estamos viviéndola en oración? Porque dice que el Señor que es necesario y sin desmayar. ¿La estamos viviendo por fe? Es decir, mi máxima es la Iglesia. Mi Dios, su palabra, eso es mi prioridad máxima. Esa es mi prioridad máxima, la que tiene que ser mi prioridad máxima. Lo bueno de la palabra del Señor muchas veces es que nos habla muy directo, ¿vale? Es decir, que a mí me ha tocado esta parábola, como decía Pepe, no podemos decir lo que no hay, decimos lo que dice la parábola, y muchas veces muy directa. Muchas veces nos dice, ¿vosotros que estáis en lo cotidiano o vosotros estáis viviendo la vida por fe? Porque estáis viviendo el reino de Dios hasta que Él venga. ¿Dónde estáis? ¿Viviendo lo cotidiano o viviendo? ¿Por qué? Porque después cantamos canciones como la que hemos cantado, ¿vale? Que su fidelidad sigue persiguiéndome. Y entonces, ¿cuándo nos avergonzamos de no vivir la vida como Él quiere? Porque su fidelidad nos persigue. Porque su amor está cada día, desde que nos levantamos. Porque su misericordia está de continuo delante de nuestra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es vivir por fe enamorados de Dios y de su iglesia. Que el Señor os bendiga. Vamos a cantar una última canción. Me voy a quitar el micro para que no sea tipo Chayanne, como he dicho.